Es un gozo estar en la casa del Señor en este servicio de media semana. Qué bendición, hermanos. Le agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Abran su Biblia, hermanos, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Un versículo que es bastante conocido porque inclusive el domingo lo tratamos un poquito de lo que dice la primera parte de este versículo, pero hoy vamos a hablar de la segunda parte. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esa parte quiero hablarles en esta noche, la segunda parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios, hermanos. Padre Santo, muchas gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí en esta noche. Gracias porque podemos venir a tu casa día miércoles, mitad de la semana, y podemos estar aquí en tu servicio, Señor. Querido Dios, gracias porque podemos tener tu palabra, y tu palabra siempre será una gran bendición para nuestra vida. Pido tu ayuda y sobre todo la asistencia de tu Espíritu Santo, que Él sea el que nos hable y nos enseñe tu palabra, Señor, en lo que tú quieres que nosotros sepamos, comprendamos y que lo pongamos firme en nuestro corazón. Gracias, te doy gracias a ti, Dios, por esta oportunidad, esta bendición en Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero hablarles en esta noche, como dije, de esta parte tan importante en la vida cristiana. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios y aprendemos algo de la palabra de Dios, vamos a comprender más y más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que uno de los más grandes deseos y propósitos en la vida de un cristiano es querer hacer la voluntad de Dios y mantenerse en la voluntad de Dios. Yo creo que el deseo de Dios para nosotros como sus hijos es que nos mantengamos en la voluntad de Dios. Todo dentro de la voluntad de Dios, nada fuera de la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos, es un ejemplo sencillo y simple, por ejemplo, a un profeta llamado Jonás, que Dios le dijo: ve a Nínive. Esa era la voluntad de Dios. Pero él, en vez de ir a Nínive, se fue ¿a dónde, hermanos? A Tarsis, lado opuesto, totalmente. ¿Y qué le esperó a Jonás? ¿Qué le esperó? No solamente una terrible tormenta en el barco que él se subió, ¿verdad? Sino que después tuvo que ser arrojado y ser tragado por un pez. O sea, fuera de la voluntad de Dios, puede ser que nos esté esperando el pez para tragarnos. Yo no sé cuántos quieran ser tragados por un pez, pero yo espero que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están viéndome, quieran terminar siendo tragados por un pez, por un gran pez, como en el caso de Jonás, ¿verdad? Se apartó de la voluntad de Dios, se salió de la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó? Bueno, sabemos que Dios le dio oportunidad de arrepentirse, y qué bueno por eso. Un ejemplo que tenemos también en Pedro, la palabra de Dios nos dice
de cómo nuestro Señor Jesucristo le advirtió a Pedro cuando iba a llegar la hora, el momento, ¿verdad?, crucial en la vida y ministerio de Cristo, su maestro y salvador de Pedro, ¿verdad? Y entonces Cristo trató de prevenirlo y diciéndole: Pedro, ¿verdad?, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a los hermanos. Pero Pedro se creía bien salsa. Pedro se creía que él las podía todas. No, Señor, tú no sabes. Yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino hasta morir por ti. Pero a la hora de la hora, cuando alguien le dijo: tú estabas con Jesús, ¿qué dijo Pedro? No. No. Y luego vino otro y le dijo: no, tú estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, ni lo conozco. Y luego vino otro: sí, tú estabas con Jesús, porque aún a tu manera de hablar te delata que eres Galileo, ¿verdad? Y él dice que inclusive hasta dijo maldiciones. Y luego, cuando él negó a Cristo 3 veces, la Biblia dice que el gallo cantó, como Cristo había dicho, ¿verdad? Y luego Cristo va pasando por el patio de la casa del sumo sacerdote, a donde había llegado Pedro a calentarse esa noche, tratando de ver qué pasaba con Jesús. Y después de haberlo negado 3 veces, ahí estaba Jesús y vio a Pedro ojo a ojo. ¿Te imaginas? La Biblia dice que Pedro salió esa noche de allí y lloró, dice, lloró amargamente. Wow. Salirnos de la voluntad de Dios, hermanos, puede ser que terminemos llorando amargamente. ¿Sí me está escuchando? Amén. Luego sabemos, ¿verdad?, que Pedro regresó. Cristo lo restauró, Cristo lo levantó. Y en Juan capítulo 21 nos dice, ¿verdad?, cuando Jesús, así como lo negó 3 veces, ahora Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que todo, más que esto? Y se rindió Pedro. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, Señor, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús: sígueme, sígueme. Y desde entonces siguió a Jesús en el camino. Entonces, hermanos, miramos allí cómo Jonás pudo regresar a la voluntad de Dios. Pedro pudo regresar a la voluntad de Dios. Otro ejemplo es Elimelech, esposo de Noemi. Llegó el día en que Elimelech, quien vivía en Belén, en la casa de pan y de abundancia, pero no había pan y abundancia. Pero alguien le dijo: ¿sabes una cosa? Allá en otro país hay mucho pan y mucha abundancia. Aquí para Dios no se ha olvidado de nosotros. La realidad es que ellos se habían olvidado de Dios, porque los cielos se habían cerrado, no porque Dios había dejado de ser bueno y misericordioso, sino porque de plano la gente vivía y hacía lo que bien le parecía. Cada quien vivía como quería. Entonces Dios provocaba que no hubiera lluvia, y no había lluvia, no había alimento, no había comida, y pasaba la gente necesidad. Pero alguien pudo haberle dicho a Elimelech: fíjate que allá en Moab, en otro país, allá, ¿verdad?, en otra parte, con otra gente, allá sí hay comida. ¿Por qué no te vas para allá con tu familia? Y Elimelech vino con su esposa Noemí y agarró a sus 2 hijos, Malón y Kelión, y se los llevó a Moab, ¿verdad? Y a la tierra de Moab llegaron. Pero algo pasó con Elimelech. Se murió. Y luego Malón se murió. Y luego Kelión se murió.
y se quedó la pobre mujer, esposa y madre sola, ¿verdad? Noemí. Y lo que voy a decir es esto, hermanos. Hay quienes tienen tiempo de volver a la voluntad de Dios. Elimelech nunca regresó a la voluntad de Dios. Hay quienes tienen tiempo para arrepentirse y volver a la voluntad de Dios. Elimelech no tuvo tiempo para arrepentirse. La Biblia no nos dice qué pasó con él, pero es muy posible que así, en un momento, se le paró el corazón. Cuando menos esperaba, cuando tenía muchos planes, cuando tenía muchos proyectos, cuando había emprendido tal vez un negocio, ¿verdad? De repente se le acabó la vida y se murió y no regresó a la voluntad de Dios. Oh, queridos hermanos, yo estoy seguro, ¿verdad?, que Dios quiere que nos mantengamos en su voluntad, que conozcamos su voluntad y nos mantengamos en su voluntad. Dios quiere que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. En el libro de Mateo 6:10 dice la palabra de Dios, Cristo está enseñando acerca de la oración y Él dice estas palabras en lo que comúnmente se llama la oración del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en donde, hermanos. O sea, hermanos, ¿por qué el cielo es perfecto? Porque se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en el cielo todo es felicidad? Porque se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en el cielo todo hay gozo y paz? Porque se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en el cielo hay tantas cosas buenas? Porque se hace la voluntad de Dios, hermanos. ¿Por qué en el cielo no hay pecado? Porque se hace la voluntad de Dios. ¿Por qué en el cielo no hay maldad, ni violencia, ni terror? Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios, hermanos. Entonces Cristo está orando y enseñando de la oración. Y Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así como se hace tu voluntad en el cielo, porque en el cielo no se hace otra cosa más que la voluntad de Dios. Así también se haga ¿dónde? En la tierra. Entonces, si todo va bien en el cielo, donde se hace la voluntad de Dios, hermanos, ¿cuántas cosas buenas pueden ir, pueden mostrarse, pueden tener los que en la tierra podemos hacer la voluntad de Dios? Yo creo que por esa razón es lo que dice en el libro de Romanos 12:2. Regresa a Romanos 12:2, donde leíamos hace un momento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y qué más, hermanos? Perfecta. Hermanos, lo que yo puedo deducir de todo esto es de que nos conviene saber la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, practicar la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, seguir en la voluntad de Dios, perseverar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Ahora, yo entiendo más de algunos, y algunos han escrito hasta libros de esto, ¿verdad? Porque sobre todo alguien escribió como algo como una declaración: dígale que es buena la voluntad de Dios a los cristianos que fueron tragados en el Coliseo romano por los leones. Dígale que fue buena esa la voluntad de Dios para ellos. Dígale. No todo el tiempo la voluntad de Dios es agradable, ¿verdad? Ni es tan buena, ¿verdad? Cuando tú la ves desde ese punto de vista, más que todo mundano, incrédulo y impío, como esos escritores escriben, lo vas a ver desde ese punto de vista. Pero aún los mártires, cuando estaban para morir, sus historias, cuando estaban para ser tragados por los leones, simplemente decían: vengan leones, tráguenos.
Devórenos, porque este día nada impedirá que esté en el cielo mirando a mi Señor y Salvador Jesucristo. Aún ellos disfrutaban hasta la muerte, porque estaba en la voluntad de Dios. Ya estamos hablando de verdaderos cristianos. Estamos hablando de cristianos con convicción, ¿verdad? Por supuesto, si había medios cristianos, cristianos tibiosones, cristianos allí, pues iban a tener tal vez hasta miedo, tal vez hasta terror. O como estos escritores que escriben que la voluntad de Dios no todo el tiempo está agradable, no todo el tiempo es perfecta, no todo el tiempo es buena. Pero es como tú la veas. Pero la verdad es que siempre la voluntad de Dios va a ser así, buena, agradable y perfecta. Y le doy gracias a Dios que la podemos ver de ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios quiere que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Si nos hemos salido de la voluntad de Dios, lo mejor es regresar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Son muchos los riesgos y peligros que el cristiano corre cuando deja la voluntad de Dios. Querido hermano, no cometa el error de dejar la voluntad de Dios. Cada cosa que usted sepa que es la voluntad de Dios, póngala en práctica, porque es la voluntad de Dios para su vida. Pastor Enoch, Manuel Enoch decía hace un momento, ¿verdad? Ya se abrió el templo para congregarnos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que nos congreguemos con todas estas medidas sanitarias. Un hermano a mí me dijo hace como no, pastor, ¿usted quiere ya que me muera? Yo le dije, no, hermano, ¿por qué dice eso? Yo no quiero eso. ¿Por qué usted dice eso? ¿Verdad? Estar en la iglesia, ¿verdad? Allí hemos estado 15, 20 personas, todos esta pandemia en la iglesia, y no nos ha pasado nada, ni uno nos hemos contagiado. Hemos estado con buena salud. No sé por qué usted, ¿de dónde usted sacó eso? Que yo quiero que usted se muera. Casi mejor diga que me muera. Así dijo. En buena plática, en buena manera. Y yo le tuve que decir, no, de ninguna manera. Ahora que si usted va a la iglesia y quiere abrazar a todos los hermanos que no ha visto por 4 meses, ¿verdad? Y quiere saludarlos y quiere darles un abrazo, y usted no guarda distancia y usted no toma las medidas, pues puede ser que usted se infecte. Y puede ser que el que se va a ir es porque usted se va a ir pronto y se muere porque usted lo quiere. Pero de otra manera no. Cada uno de nosotros tenemos que, además, no nomás aquí en la iglesia, donde quiera que estemos, tenemos que cuidarnos. Donde quiera que vayamos, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Entonces, no, hermanos, cada cosa es que usted sabe que es la voluntad de Dios para su vida. No dude en ponerlo en práctica y no dude en hacerlo, porque es para su bien, hermano. Es para su bien. Dios no le desea mal, Dios le desea lo mejor para usted. Por supuesto, Él quiere lo mejor para usted. Él quiere, ¿verdad? Que usted esté bien y con su bendición, ¿verdad? Así de que, hermanos, debemos de querer nosotros estar en la voluntad de Dios, mantenernos en la voluntad de Dios, perseverar en la voluntad de Dios. Pero yo estoy seguro que hay una lucha y que el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, él no quiere que nosotros estemos, ni perseveremos, ni nos mantengamos en la voluntad de Dios. Él sabe que no puede acabar con nuestra alma, porque nuestra alma ya le pertenece al Señor.
Pero él sabe, también el enemigo sabe, y yo quiero que tú sepas, que él puede acabar con tu paz y con tu gozo y con tu testimonio y con el plan que Dios tenía para tu vida. Él sabe que sí lo puede lograr. Él sabe que no puede tocar tu alma porque tu alma le pertenece al Señor. Pero él sabe que sí puede acabar con muchas cosas de ti. Una de las cosas que estuvo en juego fue la redención de nuestra alma. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a verlo todo el pasaje para tener una idea de lo que estamos hablando. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, fíjate bien, ¿qué te parece que Cristo hubiera cedido a la tentación del diablo? ¿Te das cuenta? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. En el libro de Lucas, cuando habla este mismo pasaje análogo, nos dice, porque a mí se me ha dado. En una manera, cuando el hombre, Dios lo puso en el huerto, ¿verdad? Prácticamente el hombre era dueño de todo. Cuando el hombre cae en pecado, ese derecho lo tiene el diablo. Y por eso dice, porque yo soy el dueño de este mundo. Entonces te voy a dar todo si postrado me adorares. ¿Verdad? ¿Qué responde Jesús? Le dice, el versículo número 10, le dice, vamos a ver si nos lo ponen ahí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Ahora, qué tremendo. ¿Ves cómo el diablo? Ahora, ¿ves cómo el diablo quiso sacar a Cristo de la voluntad de Dios? A final de cuentas, ponme atención, aunque el diablo tiene cierto señorío sobre el mundo aquí presente, a final de cuentas, al final de la historia bíblica, el Rey de Reyes y Señor de Señores y dueño de todo del universo y va a ser nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba diciendo el diablo, bueno, ya sé que todo te pertenece, pero todavía no te lo tienes ahorita, lo vas a tener hasta miles de años después. Yo te lo ofrezco ahorita para que de una vez sea dueño de todo. Pero Cristo le dice, vete Satanás, porque Cristo sabe que es una tentación muy astuta. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Entonces, queridos hermanos, mira cómo el diablo intentó desviar a Cristo de la voluntad de Dios. Intentó desviar a Jesús de la buena voluntad de Dios. Qué bendición que nuestro Cristo estaba preparado con la palabra de Dios, amén. Y por eso pudo contrarrestar el ataque del enemigo. Leemos en el libro de Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Mateo 16, 21, donde nos dice, desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22 nos dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los ¿qué? Hombres. Ahora, pareciera muy compasivo lo que Pedro estaba diciendo: Señor, ten compasión de ti, mira por ti. Dices que vas a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los gobernantes, y vas a ser muerto. No, Señor, que eso no te suceda. Ten compasión de ti. Parece muy bueno, pero lo que Cristo nos revela es de que detrás de esa posible compasión, ¿quién está, hermanos? Está Satanás. Y por eso Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres, ¿qué dice? Tropiezo. Ahora, ¿qué si Cristo hubiera tenido compasión de sí mismo? ¿Qué si Cristo hubiera dicho: ay, sí, cierto, pobrecito de mí, no voy a cumplir la profecía, no voy a cumplir el propósito por el cual he venido a este mundo? ¿Qué si Cristo hubiera hecho eso, hubiera dicho así? ¿Te imaginas? ¿Dónde estaría nuestra redención? Fuera imposible. ¿Quién hubiera pagado el precio perfecto por nuestra salvación? Nadie. ¿Cómo estaríamos? Es más, yo creo que ni estaríamos. Pero gloria a Dios, que Cristo no se salió del plan ni de la voluntad de Dios. Luego miramos el Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como, ¿qué dice? Como tú, ¿verdad? Entonces, nota entonces cómo Cristo tiene firmemente la convicción de hacer la voluntad de Dios, sea como sea. Ahora, por supuesto, iba a pasar por el sufrimiento, iba a pasar por el tormento, ¿verdad? Pero como dice la profecía, que después de pasar por esto, mirará el linaje de muchos, mirará a muchos que podrían ser salvos, que podrían ser rescatados, que podrían ser redimidos, y su alma quedaría satisfecha, diciendo: valió la pena haber hecho ese sacrificio. Y claro que valió la pena, porque nos alcanzó también a nosotros, hermanos. Claro, gracias a Dios, porque Cristo fue a la cruz, a la muerte de cruz, sufriendo el oprobio, la peor de las vergüenzas públicas, porque pienso que no puede haber más vergüenza pública para un hombre que el ser exhibido sin ropa públicamente, ¿verdad? Es una vergüenza. Pues el ser más santo del universo así fue exhibido. Eso fue el oprobio, y él estuvo dispuesto a pasar el oprobio y morir la peor de las muertes por tu salvación y por mi salvación. Luego nos tenemos ahí en Mateo capítulo 26 también, el versículo 41, nos dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42 nos dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Pero termina diciendo: hágase. Dígalo, ¿qué cosa? Tu voluntad. Y por hacer la voluntad de Dios, por hacer la voluntad del Padre, es que tú y yo somos salvos.
Por hacer la voluntad de Dios, Cristo, es que tú y yo un día vamos a ir al cielo. Por hacer la voluntad de Dios, Cristo, es que no vamos al infierno. Por hacer la voluntad de Dios, es que un día vamos a gozar la patria celestial. Porque Cristo hizo la voluntad del Padre. Es por eso que un día vamos a estar en la gloria, gozando de eterna paz y de eterna felicidad y de eterno gozo. ¡Qué bendición! Amén, hermanos. Porque Cristo hizo la voluntad del Padre. O sea, ¿cuántas cosas buenas suceden cuando alguien hace la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas buenas suceden? Piensa por un momento. Piensa nomás en tu familia. Piensa nomás en tus hermanos. Piensa nomás en tus hermanas. Piensa nomás en tus padres. Piensa nomás en tus abuelos. Piensa en tus tíos. Piensa en toda la gente que es de tu sangre, que es de tu familia. Piensa en ellos. Si tú te mantienes en la voluntad de Dios, si tú perseveras en la voluntad de Dios y les das buen testimonio, ellos van a tener una oportunidad de querer saber y querer conocer también a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Por toda esta pandemia he leído los nombres de mi hermana Lucy y de mi cuñado, su esposo Lalo, Eudaldo. Los he leído. Ellos ahora mismo ahí están viendo la predicación, están viendo el servicio. Pero ¿qué si hace 20 años hubiéramos dejado esto? ¿Qué si hace 30 años nos hubiéramos retirado y nos hubiéramos ido al mundo? ¿Qué si no hubiéramos seguido en la voluntad de Dios? ¿Qué si no hubiéramos continuado en la voluntad de Dios? ¿Qué si no hubiéramos perseverado en la voluntad de Dios? Jamás hubiéramos leído unos nombres como estos que están allí viendo el servicio, atendiendo la palabra de Dios. Nunca hubiera pasado. Nunca este lugar ni siquiera tal vez hubiera existido. O sea, cuántas cosas buenas suceden cuando alguien está en la voluntad de Dios, permanece en la voluntad de Dios, persevera en la voluntad de Dios. Cuántas buenas cosas suceden cuando Cristo hizo la voluntad del Padre. Tú y yo, esa es la razón por la cual somos salvos. Y cada vez que a un hijo de Dios hace la voluntad del Padre, espera buenas cosas. Espera buenas cosas. Y qué mejor para tu propia familia. Qué mejor para tu propia familia. Que tu familia un día llegue a conocer a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Dime tú si no es lo mejor. Eso vale la pena. Eso vale la pena. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios? ¿Qué pasa? Déjame mencionarte 3 cosas y voy a terminar porque el tiempo se me acabó. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios? Número 1, cuando un cristiano se sale de la voluntad de Dios, deja la voluntad de Dios, lo primero que sucede es que pierde su comunión con Dios. Pierde su comunión con Dios. ¿Verdad? Ya su comunión con Dios ya no es como antes. Recuerda el primer ejemplo que tenemos de Adán y Eva. Cuando ellos le obedecen a la serpiente, le siguen el juego a la serpiente y hacen lo que la serpiente quería que hicieran, en vez de hacer lo que Dios había mandado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Ahora, por supuesto Dios sabía dónde estaban. Pero Dios quería mostrar una lección a ellos. ¿Dónde estás, Adán? Y dice que Adán después contestó y dijo: me escondí. Él y ustedes nos escondieron porque oí tu voz y tuve miedo. Unas semanas antes, unos días antes, la comunión de Adán con Dios era perfecta. Hablaban, caminaban juntos, disfrutaban juntos, gozaban juntos. Ahora Adán se está escondiendo de Dios.
se ha salido de la voluntad de Dios, ahora se está escondiendo. Se pierde la comunión con Dios. Un cristiano que deja la voluntad de Dios, su comunión con Dios deja de ser lo que fue antes. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar. Pedro la recuperó. Jonás lo recuperó. Elimelech no la recuperó. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, se pierde la comunión de Dios. Número 2, ya se me acabó el tiempo. Número 2, se pierde la efectividad como cristiano. No solamente se pierde la comunión con Dios, también se pierde la efectividad como cristiano. Nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo 4:10. Nos habla de Demas. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Se pierde la efectividad como cristiano. ¿Dónde está ese Demas, que era un colaborador del apóstol Pablo en su ministerio? ¿Dónde está ese Demas, misionero? ¿Dónde está ese Demas, predicador? ¿Dónde está ese Demas, hablándole a otros de Cristo? ¿Dónde está ese Demas, predicando el evangelio? ¿Dónde está ese Demas en los viajes misioneros? ¿Dónde está ese Demas en las cartas, verdad? Llevando las cartas a las diferentes iglesias. ¿Dónde está? Ya no está, se perdió. Y después de que se fue al mundo, ¿verdad? Si hubiera él querido predicar la palabra o el evangelio en una iglesia, ¿qué iglesia le iba a permitir que viniera a predicar? Él mismo se había desacreditado. Su efectividad como cristiano se había exterminado. ¿Quién la exterminó? Él mismo. Porque se fue al mundo. Y tercer cosa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos salimos de la voluntad de Dios? También se pierde el plan y propósito que Dios tenía para nuestra vida. Y hay muchos que se han salido. Yo les platiqué aquí el caso de una hermana que vino en el último servicio, cuando nadie vino a la iglesia, pero ella vino acá, ¿verdad? Una hermana que vino hace más de 40 años, era una joven en una iglesia bautista de aquí de Mexicali. Y dejó el camino de Dios, dejó la iglesia, dejó la voluntad de Dios. Así, de buenas a primeras. Hubo algo que le atrajo del mundo. Y por más de 40 años ella vivió. ¿Te imaginas todo lo que Dios tenía para esa señorita? Lo que Dios quería hacer con ella. Ella hizo una familia. Nunca les enseñó un versículo de la Biblia a sus hijos. Nunca. Sus hijos crecieron sin el temor de Dios, sin conocimiento de Dios, ni de la Biblia, ni nada. Nunca. Sus nietos, ahora nuestra abuela, sus nietos, ellos nunca han pisado una iglesia cristiana. Fue hasta que su esposo, el cual vino ese día con ella, le dijo: oye, ¿que tú no ibas a una iglesia hace como 40, 50 años? ¿Y por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me dijiste? Fue hasta entonces. Fue hasta entonces que nos llama buscando una iglesia bautista. Fue hasta entonces. Pero todo ese tiempo, 40 años y más, Dios tenía. ¿No crees que Dios tenía un plan y propósito para ella? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. 40 años, más de 40 años y tirados a la basura, fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios. ¿Tú te das cuenta lo que eso quiere decir? Entonces, lo que podemos ver es que cuando nos salimos de la voluntad de Dios, perdemos el plan y propósito que Dios tenía
para nuestra vida, para nuestra juventud, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro ministerio. Lo que Dios quería que hiciéramos. O sea, en otras palabras, para terminar, el salirse de la voluntad de Dios es pura pérdida. No sé si alguien me escuchó. El salirme de la voluntad de Dios es pura pérdida. Todo se pierde. Ahora, yo no sé si usted quiere ser un perdedor. ¿Cuántos aquí quieren ser perdedores? ¿Usted quiere ser un perdedor que me está viendo? Sálgase de la voluntad de Dios, usted va a ser un perdedor. Pero manténgase en la voluntad de Dios, persevere en la voluntad de Dios, usted va a ser un ganador. ¿Qué quiere ser? ¿Un perdedor o un ganador? Dígame qué quiere ser usted. Usted lo decide. Yo quisiera decidir por usted, pero no vale. Yo decido por mí mismo. Yo no puedo decidir por usted. Usted tiene que decidir por usted mismo, por usted misma. Aunque yo a veces quisiera decidir por mi hijo Enoch, mi hijo Eliel, mi hija Estrellita, cada quien debe de decidir. Yo quisiera imponerles, pero no puedo ni debo. Cada quien debe de decidir. Y sé que si se deciden estar en la voluntad de Dios, permanecer en la voluntad de Dios, perseverar en la voluntad de Dios, les va a ir bien. Pero si se deciden salirse de la voluntad de Dios, pura pérdida. Pura pérdida. Decíamos en contabilidad pérdida del ejercicio. Y decimos aquí en la vida cristiana, pérdida de la vida. Pura pérdida de vida. Así de que, hermanos, vamos a mantenernos a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a perseverar en la voluntad de Dios por nuestro propio bien, el bien de tu familia, el bien de tus hijos, el bien de tu hogar, el bien de tu iglesia. Es necesario que estemos en la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. Qué bueno eres, Señor. Por eso el rey David dijo que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y lo que más nosotros podemos o debiéramos de querer hacer es hacer tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, así como estamos. Habrá alguien que pueda decir, pastor, qué bendición, Dios me habló a seguir y continuar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos podrían decir aquí, ore por mí? Amén. Muchas manos. ¿Cuántos allí en su casa, en su hogar, hermanos, podrían decir, pastor, la verdad, necesitamos seguir, estar en la voluntad de Dios? Dobla tu rodilla, mi hermano, ahí en casa. Dobla tu rodilla. Mi amigo, mi amiga, ¿sabía usted que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Sí, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y las mujeres, y los niños, y los jóvenes. Y Él hizo todo para tu salvación. Por eso Cristo vino, para dar su vida, para morir y derramar su sangre, para perdonar tus pecados y darte salvación, darte perdón, darte vida eterna. Habrá alguien en esta noche, allí donde estás, no tienes a Cristo en tu corazón. Tú quisieras recibir a Cristo, entrégate a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, pídele a Cristo que te salve. Habrá alguna persona que pudiera decir, pastor, la verdad, yo no tengo seguridad. Si yo muriera hoy, yo no sé dónde iría mi alma. Yo quisiera saber cómo puedo ser salvo. Entrégale tu vida a Cristo. Habrá alguien aquí entre nosotros que puede decir, pastor, yo no tengo esa seguridad de salvación de vida eterna. Yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, pero yo quiero entregársela. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Ahí donde tú estás, mi amigo, mi amiga, puedes decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, perdóname, dame la vida eterna. Creo en Cristo, pongo mi fe y mi confianza en Cristo para la salvación de mi alma. Querido amigo, amiga, si usted hace eso, Cristo le salvará, porque Él está esperándolo con los brazos abiertos. Él está esperando que todos vengan al conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús, que todos vengan al arrepentimiento. Él te está esperando que vengas con los brazos abiertos, te está esperando para salvarte.
y perdonarte. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Ayúdanos a mantenernos en tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, sé con nosotros y ayúdenos a seguir adelante, a no olvidarnos que cuántas cosas buenas suceden cuando perseveramos en tu voluntad. Gracias, Señor. En Cristo. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.